Bienvenidos a Dark Whisper Horror, el lugar donde el miedo cobra vida. En este episodio, te traemos una historia escalofriante que te hará pensar dos veces antes de apagar la luz. El enfermero del pabellón 6. Mi nombre es David, y fui enfermero nocturno en el Hospital Psiquiátrico San Gregorio. Durante mucho tiempo, pensé que el lugar solo arrastraba la típica atmósfera de los hospitales antiguos, pasillos oscuros, paredes desconchadas, ecos de pasos lejanos. Pero San Gregorio tenía algo más. Algo que vivía entre esas paredes, oculto entre la locura de los pacientes. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche. Me asignaron el pabellón 6, el sector más aislado del hospital. Allí se alojaban los casos más complejos, pacientes con delirios graves, agresividad extrema o trastornos disociativos profundos. Los otros enfermeros solían evitar ese pabellón. Me decían que las cosas allí no eran normales. Yo pensaba que exageraban, hasta que empecé a notar los detalles. Luces que parpadeaban siempre a la misma hora. Pacientes que se volvían completamente silenciosos justo antes del amanecer. Y una figura en los monitores de seguridad, una sombra alta que se deslizaba por los pasillos, pero que jamás aparecía cuando revisaba en persona. Una noche, la paciente de la habitación 14, una mujer esquizofrénica que no hablaba desde hacía semanas, me miró directo a los ojos y susurró: «Viene esta noche. Las piernas largas. No corras. No le gusta que corras». Pensé que era una alucinación, un delirio más. Pero esa noche, lo sentí. Algo me observaba desde los rincones oscuros del pasillo. El aire estaba más denso, más frío. Alrededor de las 3 de la mañana, el monitor de la sala de cámaras comenzó a parpadear y mostrar interferencias. Y entonces la vi, una figura altísima, casi tocando el techo. No caminaba, se deslizaba, como si sus extremidades no tocaran completamente el suelo. Tenía las piernas largas, muy largas, desproporcionadas, como zancos. Su rostro era una mancha informe, sin ojos, sin boca, pero podía sentir cómo me observaba. Fui hasta el pasillo para verificar, pensando que la cámara fallaba. Cuando abrí la puerta del pabellón 6, todo estaba en silencio. Caminé unos metros y escuché una respiración pesada detrás de mí. Me di vuelta y nada. Pero cuando miré al fondo del pasillo, justo debajo de la única luz encendida, estaba ahí. La criatura se inclinó y por primera vez escuché su voz. No habló. Solo hizo un sonido, como si raspara metales oxidados entre sí. Corrí. Corrí hasta perder el aire. Atravesé puertas, escaleras, pasillos. Y cuando pensé que había escapado, todo se volvió negro. Desperté días después. Pero ya no estaba en la sala de descanso ni en mi dormitorio. Estaba amarrado a una cama acolchada, con correas en las muñecas. Alguien anotaba en una ficha médica a mi lado: paciente número 248. Dice haber trabajado aquí como enfermero, dijo el doctor sin mirarme. Intenté explicar. Grité que yo no era un paciente. Que yo trabajaba ahí. Que había una criatura en el pabellón. Pero solo me inyectaron algo y mi visión se desvaneció. Desde entonces, ya no tengo turnos. Ya no uso uniforme. Solo una bata blanca y la ventana pequeña de mi habitación acolchada. Pero cada noche, cuando las luces parpadean en el techo, sé que viene por mí, y yo ya no corro. Solo escucho ese crujido metálico que me eriza la piel. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y compartirlo con otros amantes del terror. Tus comentarios y sugerencias son bienvenidos. Pero ten cuidado, nunca sabes quién más podría estar leyendo.